Comunitaria, Radio Tres Fronteras, 50 años de historia. Bienvenidos a Putumayo al Día Noticias, el informativo donde describimos, documentamos y analizamos los acontecimientos diarios, las declaraciones, las políticas o cualquier iniciativa que puedan afectar a nuestra sociedad. Informamos y transmitimos opiniones y comentarios sobre nuestros hallazgos. Putumayo al Día Noticias, con información de interés para ampliar la opinión y el debate público. Putumayo al Día, director Jesús Bernal. Esta es la jornada del mediodía, hoy correspondiente al 17 de marzo de 2025. Estamos previos a lo que será en el país el día de mañana las movilizaciones en el territorio nacional. El departamento del Putumayo se prepara para la jornada en las 3 regiones del departamento. Se van a generar movilizaciones por parte del SENA, de los sindicatos de FECODE, de la CEP en el departamento del Putumayo, los campesinos, las organizaciones sociales del departamento están prestas en la jornada para participar, al igual que diferentes sectores de la población que quieren participar de la movilización prevista en las concentraciones que están dadas para mañana en al menos 4 regiones del departamento. En la región del Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo, estarán los profesores, el pueblo Inga y Camsá. En Mocoa, gran concentración también, Puerto Asís y el municipio de Puerto Leguízamo. Esto en el marco de la propuesta de la convocatoria de día cívico que han acogido algunos en el país, particularmente los alcaldes, se avalan o no. Sin embargo, la movilización se va a dar por libertad a la protesta. En Bogotá ya empiezan a tomarse algunas medidas en el tema de movilidad, considerando las manifestaciones que se van a dar y que van a generar congestión en los principales corredores viales de la capital de la República. El negociador de paz del gobierno nacional que viene acompañando el proceso con las disidencias en el departamento del Putumayo y en el departamento de Nariño, se ha referido a que se han destrabado las negociaciones y se han superado los diferentes impases que se han dado frente al tema de los acercamientos, y será ahora por lo pronto el municipio del Valle del Guamo, es la cabecera municipal La Hormiga, el lugar donde se van a dar los acercamientos y las nuevas mesas de acercamiento y diálogo con las partes. Hay 3 importantes puntos que se han considerado dentro de la agenda y al menos en este nuevo ciclo de negociaciones que van hasta el 15 de abril, pues se espera que continúen los avances frente a la propuesta, más allá de la ausencia en la mesa del negociador natural de los comandos de la frontera, Giovanni Rojas. La Movicam convoca a los campesinos y a la comunidad del departamento del Putumayo a manifestarse mañana, al igual lo ha hecho el presidente de la Asociación de Educadores del departamento, ASEP, quien se ha referido a este tema en particular y ha dejado un mensaje que toca a la puerta en la fibra de las clases menos favorecidas en el país. Avanzamos en este recorrido informativo del mediodía y vamos a ir de inmediato con otros temas que son noticia. En el departamento del Putumayo se registraron resultados operacionales en 2 zonas rurales en la frontera entre los departamentos de Nariño y Putumayo. Sobre el tema vamos a escuchar a continuación qué se ha dicho al respecto. Panorama regional en Putumayo al Día. Sobre ese aspecto se ha referido el general Luis Fernando Salgado, quien es el comandante de la 6ª División del Ejército, y ha dado el siguiente parte sobre esos resultados operacionales. En el marco del plan de campaña de Ayacucho Plus, en las últimas 72 horas, las fuerzas militares, Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial y en coordinación con la Policía Nacional,
se ha logrado la ubicación y posterior destrucción de 2 laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína. Durante el desarrollo de esta operación de inteligencia, se logró la ubicación y posterior destrucción de más de 2.800 kilogramos de clorhidrato de cocaína y de más de 1 tonelada de pasta base de coca. Estos laboratorios estaban evaluados en más de 22.000 millones de pesos y tenían una producción mensual de aproximadamente 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. El Ejército Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán en el desarrollo de las operaciones militares que permitan combatir todas las actividades ilícitas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Estos laboratorios presuntamente hacían parte de la estructura 48, comandos de frontera, en los límites de los departamentos de Nariño y del departamento del Putumayo. Nos escucha en los 96.3 FM. Putumayo al día. Dentro de los puntos que no se han logrado ser aprobados por parte del Congreso colombiano y que de allí nace la propuesta del Gobierno Nacional de impulsar la iniciativa popular de la convocatoria para que el pueblo vaya y acuda a las urnas y tome una decisión al respecto, que no es nada fácil porque hay que convocar a más de 12.600.000 colombianos. Esa consulta popular lo que busca es resarcir aspectos que hoy son parte de las reclamaciones que vienen haciendo diferentes sectores poblacionales desfavorecidos. Priorización de contratos a término indefinido. Se busca reducir la inestabilidad laboral mediante contratos indefinidos. Mejorar las condiciones salariales, incremento de salarios reales. Reducción de la jornada laboral, ajustes para permitir más tiempo libre y mayor productividad. En Europa, oigan bien, las jornadas laborales son de 6 horas. Eliminación del acoso laboral y sexual, medidas para erradicar esas prácticas. Formalización del empleo. A propósito de eliminación del acoso laboral, tenemos entendido que esas prácticas están siendo registradas hoy en Puerto Asís. Hay al menos 4 o 5 demandas que se han elevado ante el Ministerio de Trabajo por acoso laboral en nuestro municipio. Eliminación del acoso laboral y sexual, formalización de los empleos, incentivos para reducir la informalidad, incremento de los recargos dominicales, que pase del 75 al 100%, protección del trabajo en plataformas digitales, fortalecimiento del derecho sindical, aumento de la licencia de paternidad, formalización del trabajo en sectores informales. Partes de las reclamaciones que apenas son básicas y justas que hoy se vienen proponiendo al gobierno nacional y que debía de considerar el Congreso, que es el que debe aprobarlas, pero desafortunadamente no ha sido así, no ha sido de esa manera y el Congreso ha sido esquivo con este gobierno. ¿Por qué? Por muchas y múltiples razones de carácter político, porque este gobierno ha descubierto una serie de acciones que le ha cerrado la puerta a la corrupción y hoy vemos, por ejemplo, el tema de la salud. El partido de la U se lava las manos con sus dirigentes y dice que no tiene nada que ver, pero las IPS de papel y la Feduprovisora es el mayor órgano de corrupción en Colombia. Se ha robado 1.7 billones de pesos, pero hoy los organismos de control no dicen absolutamente nada. ¿Qué dice Pirri sobre los ajustes que se deben dar en lo laboral para el país? Escuchemos a Pirri. A ver, su merced, el trabajo en Colombia, que usted trabaje las horas que son, que no tenga que trabajar más allá de su horario, que no tenga que trabajar los domingos, que le tengan que pagar todos sus parafiscales, que le tengan que cubrir la salud, eso no es un favor, eso es un derecho como trabajador, ¿sí? Y usted en contraprestación le da un trabajo a una empresa y de ese trabajo esa empresa gana, ¿sí? Usufructúa.
Pero durante los últimos años nos han ido diciendo que nos tienen que quitar esos derechos, porque es que si no nos los quitan, no vamos a favorecer la generación de empleo. Y vaya uno a ver históricamente, y pareciera que los que siempre salen muy bien beneficiados de eso son los grandes grupos económicos en este país, que ustedes saben que los podemos contar con los dedos de la mano. Los que sí sufren son los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las más pequeñas, porque a esas sí les hacen cumplir todo, ¿no? Pero a las grandotas, eso sí, eso hay cantidad de dádivas y de cositas para que paguen menos impuestos y para que también puedan contratar como quieran que se les dé la gana. Y uno dice, ¿por qué una empresa que tiene esos capitales tan grandes, un grupo bancario, un grupo económico, por ejemplo, por qué contrata por prestación de servicios a la gente? Ese tipo de contrato me parece a mí de lo más abusivo, y muchas veces a uno le ha tocado aceptarlo, porque es tómelo o déjelo, ¿no? Y entonces usted mismo tiene que pagarse usted mismo sus prestaciones, usted mismo tiene que cubrirse su salud, a ver cuánto le queda, pero es tómelo o déjelo. Bueno, pues bien, ahora viene el señor Petro a proponer una reforma laboral a la que ya le ha saltado a la yugular el doctor Uribe, que es nuestro salvador, obviamente, a él es el que hay que creerle, diciendo que eso va a terminar haciendo es que no haya generación de empleo, que es lo que siempre nos han dicho. ¿Y será que estamos condenados a eso? Entonces, según eso, tendríamos que seguir históricamente ganando cada vez menos, teniendo cada vez menos derecho para mantener la generación de empleo. Y tengamos en cuenta que somos un país en el que los gobiernos históricamente han incluido en sus cifras de empleo a los informales. O sea, si usted vende cigarrillos en un semáforo, lo cuentan como empleado. Y yo creo que no han encontrado la manera de sacarle impuestos porque no la han encontrado. El caso es que hay 10 puntos en la reforma del señor Petro que uno pensaría, pues es lo mínimo que una sociedad de estos tiempos justa debería tener. Priorizar la contratación a término indefinido. Es que mire, a usted no lo pueden contratar por prestación de servicios, a menos que sea para un trabajo que tiene un tiempo limitado. Que van a crear una página web y a usted lo crean para hacer el diseño. Pues bueno, eso es un trabajo que dura 2 meses, pues tiene contrato, puede ser por prestación de servicios. Pero ya que a usted lo quieran contratar, como me ha pasado a mí en el pasado, bueno, de hecho no voy a hablar de mis casos. Como a periodistas que conozco que los contratan por prestación de servicios en los grandes medios de comunicación. Eso está mal, eso está muy mal. Pero bueno, en fin, diga usted, vaya y usted diga que está mal, entonces al periodista que lo diga lo echan. Pero en fin, hay 10 puntos entonces en esa reforma. Ya dice que se prioriza la contratación a término indefinido, se recupera la diferencia de jornada diurna y nocturna de 6 a 6. Es que eso ahora de dejarlo uno clavado hasta las 8 de la noche por lo mismo del día, no, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde, porque uno trabaja entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, 8 horas, ¿no? Se establece el preaviso para las y los trabajadores que se había quitado. Pago del 100% del recargo dominical, que lo habían bajado al 75% y menos en otros gobiernos. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Eso quiero verlo. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. Es que esas son las horas legales. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales y se crea la modalidad de jornal agropecuario. Obviamente muchos empresarios han dicho que eso no es viable, que mejor dicho, y que obviamente lo primero que dicen es que entonces no se va a generar empleo. Es la amenaza que nos hacen. Bruce Bassmaster, de la ANDI, dice que destaca que hay una importancia en que haya un diálogo y que pues sí, yo no sé también cómo ir a hacer eso. Pero el caso es que, gústenos o no nos guste, en una sociedad justa, los derechos de los trabajadores deberían ser intocables. ¿Por qué nosotros ya no pensamos en eso? Porque llevan más de 2 décadas, un poco más, diciéndonos que esos no son nuestros derechos y que tenemos que dar gracias porque nos dan trabajo. Sí, gracias por los empleos, pero los empleadores también tienen que dar gracias por el esfuerzo que hacen sus empleados para que sus empresas produzcan. Sobre todo esas grandes empresas que tienen ganancias de billones de pesos todos los años y sin embargo viven recortando. Esto es lo que dice la reforma laboral. Vamos a ver ahora qué sarta de falsas noticias le empalan los grandes medios, que ustedes saben cuáles son, que están muy preocupados porque estas medidas no vayan a afectar a sus dueños. Estamos en las noticias, en Putumayo al día. La actualidad informativa en Putumayo al día.
Avanzamos en este recorrido del mediodía, 12:15 minutos, y el señor representante de la ASEP en el departamento del Putumayo se ha referido y ha dado una declaración frente al tema de la movilización prevista para mañana, y es que el señor Edgar Rengifo, quien es el presidente de ASEP, pues ha dado a conocer una postura muy particular y, por supuesto, considerando hoy las dificultades que tiene un importante sector de la población frente al tema laboral y frente al tema de las posibilidades de tener beneficios de parte del gobierno, que hoy están truncados por decisiones en el Congreso. No es decisión del gobierno, es decisión del Congreso colombiano. Todas las personas que nos escuchan a través de esta emisora, desde la Asociación de Educadores del Putumayo les damos un fraternal saludo, sobre todo a nuestras comunidades educativas. Hoy, en representación de la directiva de ASEP, quiero hablar sobre la próxima marcha que se realizará este martes 18 de marzo en defensa de las reformas sociales que el gobierno de Gustavo Petro viene queriendo implementar para beneficiar al sector más desfavorecido, como son los trabajadores, el campesinado, los indígenas, los afros, los jóvenes, las amas de casa, en fin, para favorecer al pueblo de a pie, como se dice. En ese orden de ideas, desde la CUT, desde la FECODE, desde nuestra Asociación de Educadores del Putumayo y todas las filiales, estamos impulsando esta gran movilización este 18 de marzo, porque es injusto que el Congreso de la República, sobre todo los senadores, estén bloqueando estas reformas. Debemos darle un mensaje contundente en las calles al Congreso de que el pueblo está pendiente de lo que están legislando y que deben legislar a favor del pueblo y aprobar de inmediato estas reformas. La reforma laboral, que la quieren bloquear, que la que está ahorita en el Congreso, pues es una reforma que quiere devolverle los derechos a los trabajadores, devolver las horas extras, devolver el recargo nocturno, las dominicales y muchos derechos que la pasada reforma laboral les quitó en cabeza del presidente Álvaro Uribe. Él fue quien quitó todas estas garantías de que teníamos los trabajadores. Entonces es hora de que el Congreso haga lo suyo y se las devuelva. También estamos pues a favor de la reforma a la salud, una reforma que realmente va a llevar una salud preventiva, que va a llegar a los rincones más apartados del país, al campesino, el campesino que nunca ha tenido salud porque nunca ha visitado una IPS o no puede tener en sus veredas, en sus fincas, la salud que necesita. Pues esta reforma propone llevar allá a estos lugares brigadas de médicos, de especialistas y poder que el campesino por primera vez reciba este servicio de salud, que es un derecho fundamental. También propone una medicina preventiva, no curativa como la de ahora. En ese orden de ideas, la reforma a la salud también se debe aprobar en el Congreso. También estamos a favor pues, de la reforma pensional que ya se aprobó en el Congreso, pero que lastimosamente algunos congresistas de extrema derecha y de derecha, como los del Centro Democrático, quieren tumbarla y la han demandado ante la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, pues les decimos a estos senadores que están bloqueando las reformas o que están demandando la reforma pensional, pues que el pueblo se cansó de que ellos solamente legislen para los grandes empresarios, para los banqueros, para el sector más pudiente del país. Y este martes 18 de marzo pues vamos a salir de manera contundente a la calle a decirles que el pueblo se está dando cuenta de lo que está haciendo y les exige respeto y les exige que legislen a favor de quienes los elegimos. También decirles que se vienen unas elecciones. Nuevamente ya empezó el calendario electoral, entonces debemos elegir congresistas y representantes que realmente vayan a representar al pueblo. Ni un solo voto por esos partidos de derecha, de extrema derecha, por los partidos tradicionales. Debemos votar por los partidos alternativos, por los partidos que realmente uno mira que están queriendo legislar a favor del pueblo, pero que las otras bancadas, las bancadas de derecha, de extrema derecha y las bancadas de los partidos tradicionales, pues no dejan que se aprueben estos proyectos de ley que beneficiarían al pueblo. Entonces, nuevamente, en mi calidad de presidente de ASEP
Invito a toda la comunidad, a los campesinos, indígenas, afros, trabajadores, a todo el mundo a que nos sumemos este martes 18 de marzo a las calles, a las grandes marchas que se van a hacer. Nosotros haremos varias marchas en los diferentes municipios y una concentración masiva en la capital, en Mocoa. Allí estaremos marchando. La actualidad informativa en Putumayo al día. Se habla entonces de las concentraciones Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo y el Alto Putumayo. Vamos mañana a recoger más testimonios, más voces de diferentes sectores, el sector campesino, las organizaciones sociales, líderes de otros organismos como la ANUC, la Movicap, que vienen pronunciándose al respecto. Para mediados del mes de abril se retoman las mesas de negociación que están pactadas entre el Gobierno Nacional y los comandos de la frontera pertenecientes a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. ¿Qué ha dicho el negociador Noboa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, negociador que viene haciendo este tipo de acercamientos con las disidencias en este territorio? Esas negociaciones para mediados de abril se harán en La Hormiga, Putumayo. Escuchemos. Bueno, como usted bien lo ha señalado, luego de los episodios conocidos entre los días 10 y 12 de febrero pasados, en los que se produjo la captura con fines de extradición del señor Andrés Rojas, comandante de comandos de la frontera, nuestra mesa de diálogos entró en una situación, digamos, de congelamiento en razón a ese episodio. Sin embargo, luego de varios acercamientos que tuvimos por distintos medios con la delegación de esta agrupación, logramos entre los días viernes y ayer desentrabar la mesa, retomar los compromisos fijados y establecer un cronograma de actividades de aquí hasta el 15 de abril a efecto de recuperar el tiempo perdido y avanzar en el propósito de lograr un acuerdo de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que dicho sea de paso es una disidencia de las FARC, como se ha llamado, muy diferente de las que operan por los lados del departamento del Cauca y que tienen en un momento crítico a la población de municipios como El Plateado. Aquí estamos andando un camino muy diferente, que es el camino del diálogo, el camino de que se respeten los derechos de las comunidades y de que podamos establecer una agenda de negociaciones que nos permitan llegar a un acuerdo de paz. Sí, pero doctor Novo, algo que demostró la captura de alias Araña es que esta facción pues no va a dudar en suspender el proceso cuando haya algo que no le convenga. Y es que aquí pues la Corte Suprema de Justicia había avalado esa detención. Entonces, si mañana algo no les gusta, pues ¿se va a volver a suspender el proceso? Como le digo, luego de la situación que se produjo, logramos retomar la agenda al punto que el próximo ciclo de nuestros diálogos se va a hacer en el municipio de La Hormiga, departamento de Putumayo. Para el efecto vamos a contar no solamente con la presencia de los seguidores del señor Andrés Rojas, sino de las autoridades locales, departamentales, de las comunidades que tienen asiento allí y de organismos de derechos humanos. En esa reunión vamos a hacer público, de ser posible, lo que hemos llamado un acuerdo mínimo de paz con estas estructuras armadas. Y entonces, en ese orden de ideas, yo destaco que hemos logrado superar los impases advertidos, retomamos el camino del diálogo y establecemos una agenda concreta para encontrar
un acuerdo definitivo con estas organizaciones armadas al margen de la ley. Señor Novoa, pero en este momento, para la gente, los oyentes que están sintonizando W Fin de Semana y que tal vez no saben en qué va ese acuerdo de paz, o sea, ¿cuáles son los compromisos acordados hasta el momento? ¿Qué nos puede decir? Importante su pregunta. Hay 3 compromisos centrales que acordamos en la mesa de diálogos. Por una parte, poner en marcha 2 programas pilotos de sustitución de cultivos de hoja de coca en esos 2 departamentos, que comprenden 2.000 hectáreas en el departamento de Nariño y 1.000 hectáreas en el departamento de Putumayo, con la presencia y el acompañamiento de los mandos de estas estructuras armadas y también con la participación directa de las comunidades que hoy viven de la hoja de coca. En segundo lugar, acordamos la creación de una comisión que debe examinar el tema del marco judicial de garantías que debe elaborarse para efecto de un acuerdo de paz que brinden las garantías de protección para quienes decidan dejar las armas por parte de estas agrupaciones al margen de la ley. Y en tercer lugar, y en ruta a ese propósito, una subcomisión en la que estarán presentes los miembros de la Fuerza Pública, del Ministerio de Defensa y también de estos grupos a efecto de adoptar unos protocolos de cese bilateral al fuego en los territorios para que cesen las hostilidades contra las comunidades, que nos coloque en la ruta de un cese bilateral y definitivo de fuegos. Ahí está, aparte de lo que ha sido este diálogo con el señor Novoa, negociador de paz con las disidencias, los comandos de frontera y la coordinadora guerrillera, que buscan desde un punto de vista que han considerado que es diferente, avanzar en la negociación en la mesa de diálogo, y esta vez se ha escogido la fecha entre el 10 y entre el 7 y el 10, entre el 7 y el 10 de abril en el Putumayo, en La Hormiga. Esperamos entonces en el avance de este recorrido de los próximos días y semanas, pues conocer otros alcances de lo que será este acercamiento y esa mesa de negociación. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo, regresaremos mañana en punto de las 6 en nuestra primera edición de Putumayo al Día. Iremos de 6 a 7 en la mañana. Por lo pronto los vamos a dejar con mensajes de interés y viene a continuación el Magazine de la Amazonía a esta hora del mediodía para avanzar en esta jornada lluviosa que ha sido constante, permanente sobre el Bajo Putumayo. A ustedes gracias por su amable sintonía. Nos reencontramos en nuestros espacios habituales. Estuvo con ustedes hasta este punto y ahora quien les habla, Jesús Bernal, corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa. Desde Puerto Asís, Putumayo, frontera con Ecuador y Perú. Transmite 3 Fronteras FM Radio, 96.3 MHz.